La profesora le dice a Pepito: a ver, Pepito, si yo digo fui rica, es pasado. Pero si yo digo soy hermosa, ¿qué es? Exceso de imaginación, profesora. Pepito le pregunta a la maestra: maestra, ¿a qué edad se muere un burro? La maestra le responde: ¿por qué, Pepito? ¿Ya te sientes mal? Érase una vez que Pepito se puso a vender huevos dentro de una iglesia. ¡Huevos! ¡Huevos! ¡A 10 centavos cada uno! Y el padre, muy molesto, grita: ¡saquen a ese niño de los huevos! Y Pepito, asustado, le dice: padre, mejor de la orejita. La maestra en el salón de clases le dice a sus alumnos: a ver, niños, díganme qué parte de mi cuerpo les gusta más, y yo les voy a adivinar qué es lo que van a hacer cuando sean grandes. A ver, Juanito, ¿qué te gusta más de mi cuerpo? Su pelo, maestra. La maestra le responde: entonces tú vas a ser peluquero cuando seas grande. A ver, Luisito, ¿a ti qué te gusta de mi cuerpo? Sus ojos, maestra. Ah, entonces tú vas a ser oculista, Luisito. A ver, Diego, ¿y a ti? A mí me gustan sus dientes, maestra. Muy bien, entonces tú serás dentista cuando seas grande, Diego. A ver, Pepito, ahora dime tú lo que más te gusta de mí. ¿Yo para qué le digo, maestra? Acabo de descubrir que quiero ser lechero. El papá de Pepito decide irse a vivir a los Estados Unidos con toda la familia, y Pepito ingresa a una escuela. La maestra pregunta a Juanito: a ver, Juanito, deme un ejemplo de la palabra evidentemente. Mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo nos fuimos a la playa, evidentemente que la casa quedó sola. Muy bien, Juanito. A ver, Pepito, deme un ejemplo de la palabra evidentemente. Bueno, maestra, yo estaba sentado en el corredor de mi casa y vi pasar a mi abuelita con el diario New York Times Paper. Y dije: evidentemente va a cagar porque no sabe leer inglés. Era el primer día de clases de Pepito y estaba muy nervioso. Su mamá le dice que si le preguntan cuántos años tiene, responda 6 añitos. Si le preguntan su nombre, diga Pepito. Y si le preguntan si sabe leer, diga un poquito. Entonces, Pepito responde en el orden que le dijo su mamá. La profesora le preguntó: ¿cómo te llamas? Y Pepito respondió: 6 añitos. ¿Cuántos años tienes? Pepito: ¿me estás tomando el pelo? Un poquito. La mamá llama a Pepito y le dice: le dijiste a tu hermana que era fea y está llorando. Anda y dile que lo sientes. Entonces va Pepito y le dice a su hermana: hermanita, siento que seas tan fea. Está en la fiesta a su máximo. En eso llega Pepito y se acerca a una chica y le pregunta: ¿vas a bailar? La chica con gran entusiasmo le responde: sí. Entonces Pepito le dice: ¿me prestas tu silla? Pepito le pregunta a su maestra: maestra, ¿me castigaría usted por algo que yo no hice? No, Pepito, por supuesto que no. Qué bueno, porque no hice la tarea. Viene la mamá de Pepito y muy enojada le dice: Pepito, ¿por qué le pegaste a tu hermana con la silla? Y Pepito responde: porque el sofá era muy pesado. Pepito llega feliz del colegio y le dice a su mamá: mamá, mamá, aprendí a escribir. La mamá le dice: ¿y qué escribiste? Pepito responde: ¿cómo voy a saberlo si todavía no he aprendido a leer? El papá de Pepito le dice: necesito hablar contigo de un tema muy importante. Entonces Pepito pregunta: ¿de qué tema, papá? De sexo, responde el papá. Entonces Pepito dice: claro, papá, ¿qué quieres saber? Se levanta Pepito y le dice a su papá: papá, papá, hoy me levanté con ganas de trabajar. El papá le contesta: ¿y qué vas a hacer? Acostarme para que se me quiten las ganas. Pepito estaba con su mejor amigo y mira el calendario y dice: hace 15 días que mi tío descansa en paz. Al oír esto, el amigo le dice: oye, Pepito, ¿por qué no me dijiste nada sobre la muerte de tu tío? Y Pepito responde: ¿cómo crees si la que murió fue mi tía? Llega Pepito con su mamá y le dice: mamá, mamá, en la escuela me dicen mentiroso. Ay, Pepito, ni siquiera vas a la escuela. Viene Pepito con su compañero de la escuela de nombre Carlitos y los dos llegan tarde a la escuela. La maestra le pregunta a Carlitos: Carlitos, a ver, dígame, ¿por qué llegó tarde a la escuela? Mire, maestra, es que tuve un sueño muy raro.
Soñé que estaba volando un avión y me la pasé todo el día volando, y parte de la mañana, por eso llegué tarde. A ver, ¿usted Pepito? Señorita, yo me quedé en el aeropuerto todo el día esperándolo a él y nunca llegó. Le pregunta su madre a Pepito: Pepito, ¿sabes cuál es la diferencia entre la cortina de baño y el papel higiénico? Pepito contesta: no mami, ¿por qué? La madre furiosa dice: entonces tú fuiste el cochinote. Un día Pepito le dice a su papá: papá, dame un vaso con agua. El papá se lo da y al poco rato regresa y le pide otro y el padre contesta: pero ¿cómo si ya te he dado 5? Y Pepito le contesta: es que se está quemando mi cuarto. La maestra le pregunta a Juanito: a ver Juanito, dime en qué tiempo está esta oración. Me estoy casando. A lo que Juanito responde: maestra, es tiempo presente. Muy bien Juanito. Dime Pepito, ¿en qué tiempo está esta oración? Estoy buscando novio. A lo que Pepito responde: maestra, es tiempo perdido. Pepito le dice a la mamá: mamá, ¿es mi abuelita fosforescente? La mamá contesta: no hijo, entonces se está electrocutando. Pepito le dice a Jaimito: oye, ¿cómo te fue en la prueba? Jaimito le responde: nada, me fue mal porque no respondí nada. Y Pepito le responde: yo también dejé la prueba en blanco. Y Jaimito le dice: eres tonto, después la señorita va a creer que nos copiamos. El papá de Pepito le pregunta: ¿cómo te fue en el examen, Pepito? No sé, papá, pero ¿sabías que los profesores son muy religiosos? ¿Y por qué? Porque a cada rato decían: ay, Dios mío, ayúdalo. Llega Pepito con su papá y le dice: papi, mis calificaciones. ¿Qué? ¿Un 6, Pepito? ¿Tanto que me esfuerzo trabajando para esto? Esto merece una golpiza. No hay problema, papi. Yo le digo dónde vive la profesora. Pepito está en el salón de clases. Entonces se para y va donde el maestro y le dice: maestro, un amigo mío me dijo que me fuera al diablo. El maestro le pregunta: ¿y tú qué hiciste? Y Pepito le contestó: pues venir donde usted. Érase una vez que el profesor le pregunta a Pepito: ¿cómo suena la M y la A? Y Pepito le dijo: ma. Y el profesor le dijo: muy bien Pepito, y si le colocas una tilde, ¿cómo suena? Y Pepito dijo: Matilde. Regresa Pepito de la iglesia con cara de preocupación. Su madre lo ve por lo que le pregunta: pero Pepito, ¿qué te pasa? Es que vengo de confesarme, y el padre me ha pedido de penitencia rezar 3 Padres Nuestros. ¿Y cuál es el problema? Es que solo me sé uno. Pepito llega al parque y se le acerca un amiguito y le dice: hola Pepito, tienes puesto un zapato café y otro negro. Pepito le contesta: y eso no es nada, en mi casa tengo otro par igualito. Un día llega Pepito donde su papá y le dice: papá, me saqué 10 en mi boleta de calificaciones. Por lo que el papá verifica las calificaciones de Pepito: español 5, inglés 2, historia 3.